corresponde analizar, sin duda alguna, nos corresponde analizar todo lo relacionado al proceso de independencia, ¿verdad? Pero, profesor, vamos a ver la segunda parte, claro. Específicamente, la segunda parte, independencia, independencia 2, vendría a ser la corriente libertadora del norte, ¿verdad? Y también vamos a hablar de don Simón Bolívar. Claro, hoy día nos corresponde analizar eso. El primer punto, profesor, ahí está, una de las pinturas clásicas de don Simón Bolívar. También la ruta de la corriente libertadora del norte, no olvide que viene pues, Bolívar primero liberó, como es lógico, la zona de Colombia, la zona de Venezuela, la zona de Quito y luego vendrá hacia el Perú, ¿verdad? También tenemos al famoso Luna Pizarro. ¿Quién fue Luna Pizarro y por qué debo conocerlo? Ya, hoy día en la clase explicamos ese asunto. También vamos a hablar de la batalla de Junín, ¿no? ¿Qué trascendencia tiene esta batalla? ¿Por qué la batalla de Junín? Hoy día recordamos a los húsares, ¿no? Usted dice los húsares de Junín. ¿Por qué esa denominación? Vamos a ver. Otro personaje que conoceremos en la clase de hoy es el señor Antonio José Sucre. ¿Se ha preguntado usted, dato curioso, por qué Bolivia, el país de Bolivia, tiene por capital política a Sucre? ¿No? Y también la sede de gobierno es La Paz, ¿verdad? La Paz, Bolivia. Finalmente, también tenemos el momento clave en el cual se firma el documento histórico, la capitulación de Ayacucho. Todo esto para el día de hoy, ¿de acuerdo? Empezamos entonces y damos inicio, mira. El primer punto que vamos a ver es qué antecedentes de este tema, ¿no? Primero, don José de San Martín decidió irse del Perú. Recordemos, se había producido la entrevista de Guayaquil. En la entrevista de Guayaquil, Simón Bolívar y San Martín conversaron. ¿Para qué había ido San Martín allá? ¿Con qué objetivo? Claro, don José de San Martín quería el apoyo militar de Bolívar. Eso buscaba, ¿no? El apoyo militar. Pero lamentablemente no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. No podemos asegurar, pero hay quienes dicen que Bolívar le dijo que en el mismo cielo no brillan dos soles, solo uno. Es decir, que solo debía haber un líder nomás, un caudillo, no dos. Pero el punto es que San Martín regresó al Perú con las manos vacías. ¿Por qué? Porque uno, no consiguió el apoyo de Bolívar. Además que cuando regresó al Perú no logró que los peruanos acepten su idea de monarquía, no lo había logrado. Con decirte que su ministro de guerra se llamaba Bernardo Monteagudo. Bolívar no consiguió que Monteagudo convenza a los peruanos que la monarquía era el sistema que más nos convenía. Cuando San Martín llega al Perú, ya no estaba su ministro Monteagudo. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no se encontraba? ¿Qué dices tú? Lo que ocurre, campeón, es que si Monteagudo quería la monarquía y la mayoría de peruanos quería república, cuando San Martín se fue a conversar con Bolívar, ahí los republicanos discutieron pues con Monteagudo y le hicieron ver, ¿no? Que si a él le gustaba tanto la monarquía, le dijeron, ¿por qué no se va a su país usted y en su país hace su monarquía? Es que Monteagudo no era peruano, Monteagudo era, ¿no? Entonces cuando San Martín llega, ya no está su ministro, ya se fue el Perú. San Martín entendió claramente que uno, no tenía el apoyo de Bolívar y dos, los peruanos no querían monarquía. Así que San Martín vio por conveniente convocar a elecciones para el primer Congreso Constituyente. Convoca elecciones y se elige el primer Congreso. Ahí está. El primer Congreso peruano. El primer Congreso del Perú
obviamente había tenido, ¿no? Entre sus integrantes sacerdotes y abogados, ya, sacerdotes y abogados en su mayoría. ¿Para qué fue el primer Congreso? Pues, ¿cuál era su objetivo? Por algo se llama Congreso Constituyente. Su objetivo era hacer una nueva, o mejor dicho, la primera constitución para el Perú. También buscaba establecer un régimen político. En este caso, los congresistas estaban claros en algo. Querían república, no monarquía. No, 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 no. La idea de monarquía no les agradaba para nada. ¿Sí o no? Entonces, para el señor San Martín, saber que los peruanos no querían una monarquía, tiene que haber sido un golpe bien fuerte, ¿no? San Martín instaló el Congreso, o sea, lo inauguró, dio el discurso de inauguración, pero que a su vez se convirtió en discurso de renuncia. San Martín da su famoso discurso, inaugura el Congreso y anuncia que se va. Él dice, al quitarme la banda canción, o sea, esa la llamada pues banda presidencial, ¿no? Que se ponen en el pecho. San Martín dice, al quitarme la banda que representa a la nación, les entrego para que ustedes dirijan sus propios destinos. San Martín anuncia que renuncia al protectorado y decide marcharse. El Congreso, de manera temporal o momentánea, designó como presidente del Congreso momentáneamente a Toribio Rodríguez de Mendoza, de forma momentánea, porque después va a asignar al señor Luna Pizarro. Sí, Francisco Javier Luna Pizarro se va a convertir en el primer presidente del Congreso de la República. Ahí está Luna Pizarro. ¿Qué le parece? Ahora, ya había presidente del Congreso. Lo que no había era un poder ejecutivo. Y para que Perú tenga un poder ejecutivo era necesario una, dos o tres personas al mando. No, a ver. Vamos a aclarar porque esto siempre genera confusiones. Tú no te vayas a confundir. Javier o Francisco Javier de Luna Pizarro fue presidente del Congreso, pero aún no había presidente de la República, ni hubo elecciones, no. El Congreso decide elegir o designar a tres personas. Mejor digamos designar, que es más apropiado. El Congreso designa a tres personas: José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquija. Los tres, José de la Mar, Manuel Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio Alvarado, asumen el cargo de Junta Gubernativa. Pero de los tres, ¿quién mandaba? De los tres mandaba José de la Mar, ¿de acuerdo? Es así que ellos ahora tenían una tarea bien difícil, profesor. Porque mire, el Congreso con Luna Pizarro tenía por tarea hacer una constitución, porque ya había definido que somos una república. Pero ellos, como junta gubernativa, tenían de acabar la guerra de independencia. ¿Qué cosa? Aclaración número 1, ya no está San Martín. Olvídate, San Martín ya se fue, no está. Un tiempo va a estar en Francia. Sí, San Martín se va a Francia. Bolívar todavía no viene. ¿Cuándo vendrá Bolívar? Aún no. Entonces, ellos decían organizar una campaña militar. A esa campaña militar se le conoce como la primera campaña a puertos intermedios. La primera campaña a puertos intermedios. Veamos. Mira, acá tienes tú un perfil de lo que es la costa, ¿no? Acá está Moquegua, el puerto de Hilo, llegas a Tacna, Arica, ¿está bien? Iquique.
Moquegua, Tacna, Arica y Quique. Todo esto, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿Cómo era la primera campaña por los intermedios? Puertos intermedios. Entonces, todos los puertos que estaban acá en la parte sur serían para que los patriotas, color rojo, este es el color rojo, los patriotas, y color azul son los españoles, ¿de acuerdo? Lo que es color azul los españoles, color rojo los patriotas. A ver, quiero que se fije usted dónde van a desembarcar, ¿ah? Tropas patriotas. Mira, acá en Iquique avanzan hacia Arica, avanzan hacia Tacna, luego van a avanzar hacia la zona de Torata, hacia Moquegua, Hilo. ¿Está bien o no? Las tropas españolas, ¿de dónde vienen? De la zona de Puno, la zona del lago Titicaca y la zona de La Paz también vienen. ¿Está bien o no? Más o menos. ¿Qué va a pasar en esta campaña? ¿Cómo le va a ir a las tropas peruanas? Las tropas peruanas eran dirigidas por Rudecindo Alvarado. Acá tienes el apellido, ¿ve? Alvarado, Alvarado. No es él, ¿ah? No es él. Es Rudecindo Alvarado. ¿Ya? Rudecindo Alvarado desembarca, avanza con sus tropas, las tropas españolas lo interceptan y va a haber dos derrotas peruanas. No, dos derrotas peruanas. Primera derrota en Torata, segunda derrota en Moquegua, otra derrota. Las tropas peruanas han sido derrotadas. Oh, Dios mío. Aclarando que aún no ha llegado Bolívar y San Martín ya no está. Frente a esta situación, se va a producir lo que se conoce como el motín de Balconcillo. Algo así como un golpe de Estado, ¿no, profe? Claro, en la práctica era un golpe de Estado, ¿no? El general Santa Cruz, jefe de las tropas patriotas, Santa Cruz va al Congreso y lleva un manifiesto. Un manifiesto es un documento escrito, ¿no? Firmado por los generales, por los oficiales, donde el Congreso le dice, o diré, Santa Cruz le dice al Congreso que destituyan a la Junta Gubernativa. O sea, Lamar, Álvarez y Salazar tienen que ser destituidos. Y Santa Cruz, el general, le propone al Congreso que nombre presidente a José de la Ribagüero. Ahí está Ribagüero. Eso genera varias preguntas. La primera pregunta que me genera es, ¿por qué los militares dan golpe de Estado y proponen a Ribagüero como presidente? Si Ribagüero es un civil, profesor, buena observación. Ribagüero es un civil, pero, profe, no es cualquier civil, es un aristócrata. Él representa a los criollos aristócratas, profesor. Ajá, lo que podría significar entonces que los militares al mando de Santa Cruz se han puesto de acuerdo con los criollos aristócratas para dar este golpe de Estado. Dan el golpe de Estado y los criollos aristócratas asumen el gobierno. Eso fue. Pero a ver, para que quede claro. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? ¿Quién fue nombrado presidente del Perú? ¿Quién? Ribagüero, profesor Ribagüero. Muy bien. Ribagüero es nombrado presidente del Perú. Ok. Correcto. Profesor, Ribagüero fue elegido presidente, más que elegido, digamos, nombrado, designado por el Congreso, ¿no? Porque no hubo elecciones. ¿Te das cuenta? Además, eso es un golpe de Estado, profesor. Tiene razón. Otro punto. ¿Esto qué significaba? Un acuerdo entre los militares y los civiles, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, Ribagüero está en el poder. ¿Pero qué hace Ribagüero? Ribagüero, antes de organizar su campaña militar, a través de correspondencia, busca contactar con Simón Bolívar. Y Ribagüero le dice, obviamente, a Simón Bolívar, le dice: nosotros, señores, el señor Bolívar, hemos establecido una república. Claro, él sabía que a Bolívar le gustaba la idea de república. Queremos pedirle su apoyo a la República del Perú, señor Bolívar, por favor. Queremos que usted nos envíe refuerzos, por favor, ayúdenos.
Sabemos que usted está muy ocupado con la Gran Colombia, pero seguramente usted, como somos pueblos hermanos, puede enviarnos ayuda militar. ¿Cuál fue la respuesta de Bolívar? ¿Dijo sí, dijo no? ¿Qué crees tú? Bolívar le dijo, sí, señor Ribagüero, nosotros queremos apoyarlos, no se preocupe. Vamos a procurar enviarle refuerzos, enviarle tropas cuanto antes. Ribagüero se va a sentir bien porque Bolívar le había negado la ayuda a San Martín, ¿o no? ¿Sí o no? Bolívar no le dijo a San Martín, ya, te voy a enviar toda la tropa que tú quieras, nada. Profe, no sea mentiroso. Bolívar le ofreció tropas a San Martín. Sí, pero eran muy pocas. Lo que le ofreció Bolívar a San Martín era muy poco. Si no me equivoco, no llegaban ni a 1000 hombres. ¿Te das cuenta? Bueno, en todo caso, uno, Ribagüero contacta con Bolívar y Bolívar le dice que lo va a apoyar con refuerzos. Dos, Ribagüero había logrado contactar con los ingleses. Aclaración, ya San Martín le había pedido apoyo económico a Inglaterra para la guerra, ya San Martín le había pedido, pero el dinero, el préstamo, llegó con Ribagüero. Llegó 1.200.000 libras esterlinas. Claro, ese es el detalle. Entonces, uno, va a haber apoyo de Bolívar. Dos, va a llegar dinero inglés. O mejor dicho, llegó un préstamo inglés. Ribagüero va a organizar el ejército. Va a tratar de modernizar comprando armamento. Ahora, Saya, listo. Ribagüero va a organizar la segunda campaña. Perú lo intenta. Aclaración, no está San Martín y tampoco ha venido Bolívar. Perú está peleando por su cuenta. Los peruanos están peleando por su cuenta. Ribagüero le encarga las tropas a Santa Cruz. Mire usted por acá, ve. Santa Cruz, ¿no? Indica cómo viene Santa Cruz, viene por acá, Iquique, Arica y avanza, ve. Avanza, 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 avanza. ¿Está bien o no? Sin embargo, otro grupo, mira acá, Hilo, avanzan, 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 ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar? Nuevamente, la zona puneña, Cepita, Cepita es Puno, vienen tropas españolas y luego las tropas patriotas empiezan a irse y empiezan a perseguirlos. ¿Qué ha pasado? La batalla de Cepita lamentablemente fue un fracaso. Las tropas patriotas fracasaron en su intento de atacar a los españoles en el sur, en la zona de Cepita. Un fracaso militar, profesor, no puede ser. Otra vez las tropas peruanas han perdido. Pero un momento, surgen preguntas. ¿Y dónde está el refuerzo de Bolívar? ¿No hay, acaso no dijo Bolívar que iba a enviar refuerzos? ¿Dónde está? ¿Quién había estado armando los patriotas? Hemos dicho Santa Cruz, ¿no? ¿Tú qué ves aquí con respecto a las tropas peruanas? Están ya yéndose, ¿sí o no? Están saliendo, ¿no? Otro grupo que va a ir por acá y otro grupo viene por acá, ¿no? Ya, profesor, lamentablemente las tropas peruanas fueron derrotadas y Santa Cruz tuvo que escapar, como lógico, para preservar su vida. ¿Sabías que en este momento un grupo de tropas españolas ingresa a la capital? Sí, ingresaron a la capital, en Lima. El general Canterac ingresó con sus tropas. Temor, pánico, pavor, porque si las tropas peruanas han sido derrotadas en el sur, en Cepita, ¿quién va a proteger a las tropas o proteger al Congreso de la República y al presidente Ribagüero? ¿Quién los va a proteger? Y entonces la respuesta es, llegó Sucre. Justo cuando Ribagüero, el presidente, y el Congreso estaban muy preocupados porque las tropas españolas ingresaron a Lima, interviene Sucre.
Sucre ayudó al presidente Rivagüero y al Congreso, los llevó, los trasladó hacia dónde, los llevó al Real Felipe, en el Callao, ahí los lleva, ahí se van a refugiar, pero ahí se va a producir una conversación. Rivagüero le dice a Sucre lo siguiente, ¿no? Que tiene una curiosidad, le dice, ¿no? Hay algo que le quisiera preguntarle, dice, sí. Eh, ¿No se supone, señor Sucre, que usted iba a llegar para apoyar a las tropas de Santa Cruz en el sur? Y la respuesta de Sucre fue, bueno, mire, yo tenía esa intención. Lo que pasa es que cuando yo venía con mis tropas, yo vi que tropas españolas avanzaban hacia Lima. Por eso vi oportuno venir acá y, como es lógico, los he ayudado para que ustedes se refugien aquí en el Real Felipe. Rivagüero dijo, pero, señor Sucre, claro, Sucre representaba a Bolívar, pues, ¿no? Sucre era general de Bolívar. Entonces, Rivagüero le dice, señor Sucre, pero ¿no hubiera sido mejor que se traslade a la zona sur para apoyar a Santa Cruz? Eso significa que en este momento las tropas de Santa Cruz tienen que haber sido ya derrotadas o liquidadas. Sucre dijo, a ver, un momento, un momento. Yo voy a ayudarlos. Yo vi oportuno entrar a la capital para prestarle mi ayuda. Si usted me pregunta por qué no ir al sur, ¿usted está insinuando algo? Señor Rivagüero, ¿insinúa usted que yo he saboteado su campaña? ¿Eso quiere decir? Yo solamente hablo de hechos. Los hechos son los siguientes. No para a Santa Cruz en la zona de Cepita y sin embargo han venido acá. Expresó lo siguiente, dijo, bueno, noto cierta incomodidad respecto a nuestra presencia. Parece que nuestra presencia no es grata. Bueno, si ese es el caso, entonces mejor nos vemos. ¿Te imaginas? La llegada de Sucre, antesala a la llegada de Bolívar. Sucre no se podía ir así nomás. ¿Me entiendes? Si Sucre se iba, olvídate, de repente Bolívar ni venía. Muchos dicen que Sucre vino a preparar el terreno o el camino para la llegada de Bolívar. ¿De acuerdo? Los congresistas en ese momento tenían que tomar una decisión. Los congresistas tenían que decidir o le daban su respaldo total al presidente Rivagüero o de repente le pedían su apoyo a Sucre. ¿Qué harían? Así que los congresistas tomaron la decisión. Señor Rivagüero, está destituido. Señor Torre Tagle, le nombramos nuevo presidente. Señor Sucre, ¿puede usted asumir el cargo de jefe militar? Y, además de ser el jefe militar, ¿puede ayudar para que venga Bolívar al Perú? Listo, señores. ¿Pero eso qué significa? Que lo destituye a Rivagüero. Pero Rivagüero no aceptó. ¿Qué cosa dijo Rivagüero? A mí me van a destituir. No, señores, yo siendo presidente del Perú. No quiso aceptar su destitución. Cueva, de forma terca, ¿no? O sea, no lo quiso. Se va a Trujillo. Y ahí estaba su gobierno. En serio. Torre Tagle va a ser presidente de Simón Bolívar. Torre Tagle es el presidente cuando se elabora la primera constitución. Ahí lo tenemos. A ver, Torre Tagle. Por favor, perdón. Ahora sí, ya. Ahí está, ¿no? Luego Torre Tagle también va a ser destituido por el Congreso, ¿no? Y va a morir en el Real Felipe. Pero no te preocupes que de eso sí te voy a contar un poco más, ¿ya? Entonces, cuando Torre Tagle estaba en el gobierno, Torre Tagle le pide a dos personas que viajen a la Gran Colombia para invitar a Bolívar. Dos personas, uno es José Faustino Sánchez Carrión y el otro Joaquín Olmedo. Repito, el presidente Torre Tagle envía a dos personas, José Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo. Ellos viajaron, hablaron con Bolívar, le pidieron a Bolívar que venga
y Bolívar aceptó. Así que Simón Bolívar, ahí está. Pero es bueno aclarar, ¿por qué llama Corriente Libertadora del Norte a esta fase, ¿no? Porque Bolívar, antes de venir al Perú, había luchado para liberar Colombia, en la batalla de Boyacá, Colombia, en la batalla de Carabobo, independencia de Venezuela, en la batalla de Pichincha, independencia de Quito, actual Ecuador. Sobre esos territorios va a crear la Gran Colombia, ¿no? Pero Bolívar viene en un barco llamado Chimborazo. El 1 de septiembre de 1823 llegó en un barco llamado Bergantín, ¿no? El Bergantín Chimborazo. Llegó Simón Bolívar. Esto que tú ves es una reconstrucción que han hecho los expertos así de forma computarizada, ¿no? Con un software crean una especie de rostro, ¿no? De Simón Bolívar, claro que sí. Cuando Bolívar llega al Perú, Bolívar se pone bajo las órdenes del presidente Torre Tagle. Bolívar en el Callao fue recibido por Torre Tagle y los congresistas. Y Bolívar le dijo a Torre Tagle que cuente con él, le dio todo su apoyo. ¿Eso entonces qué significaba para Ribagüero? Ribagüero Terco estaba en Trujillo, ¿eh? Según él todavía era presidente. Te cuento un dato curioso. A veces han preguntado, ¿no? A veces han dicho, yo lo analizo consciente. Mira, dice, profesor, ¿es cierto que cuando Bolívar llegó al Perú había dos presidentes? ¿Es cierto? ¿Es cierto que Ribagüero estaba en Trujillo y Torre Tagle en Lima? A ver, espérate un momento. Cuando llega Bolívar, el presidente era Torre Tagle. Lo que pasa es que Ribagüero, de forma terca, rebelde, estaba en Trujillo, según él, todavía era presidente. Pero ya había sido destituido, en todo caso era un expresidente que se había declarado en rebeldía. ¿De acuerdo? Pero cuando Ribagüero se entera que Bolívar ha venido, Ribagüero comete un grave error. Empieza a tener negociaciones con el virrey La Serna. ¿Qué? Ribagüero pide un acercamiento a los españoles. Les propone una forma de gobierno monárquico que sea mixto, que haya españoles y criollos. ¿Cómo se enteraron los peruanos de esto? A través de la correspondencia que le interceptaron a Ribagüero. Sí, le interceptaron la correspondencia y ahí se veía cómo Ribagüero estaba pactando con el... claro, Ribagüero pactaba con el virrey La Serna. Se dio la orden, una vez descubierto esto, se dio la orden para que lo capturen. Cuenta la historia que el Fuente lo capturó, lo atrapó, pero luego lo va a ayudar a escaparse. Claro, o sea, Ribagüero es tío, pero este señor Gutiérrez de la Fuente lo ayudó a escapar a Europa. ¿Sabe lo que dijo? Lo estamos desterrando. ¡Qué peor castigo que el destierro! Quedarse sin su patria. Lo desterraron. Pero ¿qué más quería Ribagüero, no? Prácticamente le salvaron la vida. Tal vez no me creas, pero algo parecido ocurrió con Torre Tagle. Profe, ¿qué está hablando? Sí, amigo. Lamentablemente, Torre Tagle también va a ser acusado de conspirar a favor de los españoles. Se le va a despojar el mando, se lo van a... Él se asustó porque si me atrapan me van a fusilar, ¿no? Lo que ocurre es que él tenía una especie de asistente o asesor llamado Berindoaga, con el cual ya había algún acercamiento a los españoles, unas negociaciones. Profe, disculpe, ¿eso no es traición? Mira, lo que hizo Ribagüero no es traición. Lo que hizo Torre Tagle también puede llamarse traición. La verdad, muchachos, es que es delicado. ¿Por qué, profesor? Porque Torre Tagle se sentía relegado o puesto en lugar secundario. O sea, él era el presidente, pero todo el mundo ya no le preguntaban, pero la hora, con Bolívar y punto. ¿Ve? Desde que llegó Bolívar, Bolívar impuso su presencia y Bolívar iba a llevar a cabo toda la campaña, ¿no?
Pero eso no justifica, profesor, para nada que Torre Tagle haya empezado a negociar con los españoles. Ah, claro, no estamos justificándolo. Cuando Torre Tagle se entera que han atrapado a su asistente Berindoaga y lo están interrogando, como es lógico, Torre Tagle dijo, caramba, de repente me atrapan y me matan, ¿sí o no? Torre Tagle, para escaparse, se va a Real Felipe, aclarando que para este momento el Real Felipe ya estaba en manos de los españoles, habían logrado recuperar. Torre Tagle se va a Real Felipe. ¿Qué crees? Al final se va a enfermar. Sí, Torre Tagle se enferma en el Real Felipe. Por ahí se dice que hubo una especie de epidemia, que se enfermó de escorbuto y Torre Tagle va a morir en ese lugar. Esa es una especie de pintura de la época de lo que es pues parte de el Real Felipe en el Callao, ¿no? Ya hablemos de la campaña final, ¿ya? La campaña final. Para la campaña final, Simón Bolívar les va a dedicar unas palabras a sus tropas. Simón Bolívar les va a hablar lo que se llama una arenga. Las arengas son necesarias antes de una batalla, o incluso los deportistas, a veces su técnico, por ejemplo los futbolistas los reúnen y hacen su arenga, ¿no? Sus vivas para que vaya bien. Bueno, ¿qué hace Bolívar? Bolívar, ante la batalla de Junín, que es una batalla importante, Bolívar los reúne y les dice lo siguiente. Mira estas palabras, ¿eh? Si lo hemos puesto ahí es porque vale la pena. Mira, Bolívar dice soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero en la esclavitud. Soldados, los enemigos que van a destruir, se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con la de ustedes, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda a ustedes la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal les contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlarán? No, no, ustedes son invencibles. Miren esas palabras, ¿ah? Esas palabras son emotivas. Bolívar los arengó para que peleen pues con toda la valentía, que se entreguen totalmente por el Perú, ¿no? Y es así que se produce la batalla de Junín, ya, la batalla de Junín. En esta batalla, el jefe militar fue Simón Bolívar, definitivamente. Él fue el jefe militar. A esta batalla se le conoce, diré, como la batalla de los sables o la batalla sin humo. Se dice que antes de la batalla ambos ejércitos coordinaron y se pusieron de acuerdo en que la batalla sea pura espada, los sables, o sea, el regimiento de caballería, ¿no? Los jinetes ahí en su caballo y llevaban en el otro brazo una espada, ¿no? Siempre se ha contado muchas cosas de esta batalla. Una de ellas es allá, las tropas peruanas estaban siendo prácticamente derrotadas y empezó a suceder hasta el punto que se comenta que se ordenó nada con el objetivo de salvar lo poco que quedaban de las tropas. Sin embargo, en esta batalla va a haber una oportuna participación de los llamados húsares de Junín. Los húsares de Junín son un regimiento de caballería, ¿sí o no? Uno de los privilegios de los que gozan los húsares es que ellos custodian palacio de gobierno, ¿no? Claro. Y también son la escolta del presidente, ¿no? Claro. Bueno, ¿en qué terminó esta batalla? En una victoria peruana. Claro que sí, victoria peruana, gracias a los húsares. Sin embargo, ahí tenemos, ¿no? Ahí está, mira, ve. Se le llama batalla de los sables porque básicamente pelearon con espadas, ¿no? Ahí está, pelearon con espadas. Sin embargo,
Llegó el momento decisivo, la batalla de Ayacucho. Momento decisivo. En esta ocasión no estaba Bolívar. ¿Qué cosa? No. Estas palabras pertenecen a Antonio José Sucre, el general, el segundo al mando después de Bolívar. ¿Eh? Una pregunta. ¿En la batalla de Ayacucho participó Simón Bolívar? ¿Estuvo Bolívar en la batalla de Ayacucho? La respuesta es no. No. ¿Por qué, profesora? Esa batalla es importante, claro. Pero ¿por qué no participó Bolívar? La respuesta es que, según se comenta, en aquella época, los españoles deciden mandar tropas para reforzar. Si las tropas iban a venir, tendrían que entrar por el Callao, desembarcar de repente en el Real Felipe. Entonces dicen que Bolívar y un grupo de sus tropas se fueron para evitar ese desembarco a toda costa, porque si se daba, eso hubiera puesto más difícil el proceso de independencia. No, profe, no me convence. A mí me han dicho, profe, que Bolívar estaba enfermo, que Bolívar estaba bien delicado de salud. Posiblemente, profesor, no podemos asegurar, hayan sido problemas serios, problemas respiratorios, ¿no? Hay quienes hablan que Bolívar había tenido una afección pulmonar muy fuerte, ¿no? No estamos en posición de asegurar porque no hay mucha información al respecto, pero hay quienes dicen que Bolívar tenía un problema posiblemente, ¿no? Vinculado a la TBC, ¿no? Una afección pulmonar, ¿no? Pero no. Hasta donde nosotros conocemos, Bolívar vino a Lima para evitar el desembarco de refuerzos españoles. Entonces, Bolívar no estuvo en la batalla de Ayacucho. Quien estuvo al mando de todo fue Antonio José de Sucre. Y al igual que Bolívar sabía la importancia de arengar a las tropas. A las tropas hay que arengarlas con palabras motivadoras, palabras que hagan que peleen pues con toda esa valentía necesaria. Mire lo que le dice Sucre a sus tropas. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, vive el libertador, viva Bolívar, salvador del Perú, expresó Antonio José de Sucre. Ya con esas palabras motivadoras, las tropas peruanas estaban listas para pelear. Y se produce la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. ¿Quién era el jefe militar? El jefe militar era Antonio José de Sucre. A esta batalla también se le suele llamar la batalla de los generales. ¿Por qué, profesora? Lo que ocurre es que en esta batalla estuvieron prácticamente todos. No totalmente, pero sí prácticamente todos. Por ejemplo, en esta batalla estuvo el virrey La Serna, sus grandes generales Canterac, Valdés presentes. Antonio José de Sucre contaba con la ayuda de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, muy joven, estaba a su lado. También otro señor, Ramón Castilla, también estuvo en la batalla. La batalla de Ayacucho era la batalla clave con la cual Perú podía lograr su independencia. Sin embargo, en esta batalla, la parte triste es que hubo enfrentamiento de hermanos. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a imaginar que en el lado patriota, en el lado peruano, también había personas de origen andino o también había personas de raza africana, o sea, sirvientes indígenas, yanaconas y esclavos. Se dice que en la parte final de la batalla, los españoles mandaban a su servidumbre y a sus esclavos a pelear. Vayan a pelear. O sea, los españoles usaron incluso a peruanos para pelear contra peruanos. Muchos dicen que después de la batalla, cuando la gente busca a los heridos, ¿no? Cuando la gente está buscando entre los heridos, de repente, dice que algunos encontraban
por decirlo así, a sus hermanos vestidos como los españoles, ¿no? Pero lo más seguro es que los habían obligado a pelear. Muchos de ellos fueron obligados a pelear, que en esa época, pues, la servidumbre, ¿no? Era terrible. Esta batalla es la batalla clave. Perú ganó esta batalla y por lo tanto ya era libre e independiente. Profesor, espérese. Aún falta un documento importante. Se conoce como la capitulación de Ayacucho. Ahí está la pintura famosa en la cual los patriotas están firmando ya la paz con los españoles, ¿no? Están acordando el documento histórico. Por el Perú firmó Antonio José de Sucre y por España firmó el general Canterac, ¿no? El general Canterac. Miren los acuerdos, tal vez no te va a convencer a... Escucha. Ya, España acepta su derrota y acepta la independencia de Perú, pero, Perú pagaría una deuda de independencia. Nota eso, Perú pagaría una deuda de independencia. ¿Qué significa eso? Es que España decía que durante siglos, sí, España decía que durante siglos habían hecho caminos, casonas, ciudades, iglesias. Según España, todo lo que había acá, ellos lo habían construido. Yo tenía que reconocerles. Aunque tú no lo creas, se aceptó. También, otro acuerdo. Se respetará las propiedades de los españoles que se queden. Mira, ¿ve? Los españoles dijeron, ya, aceptamos la independencia, pero estas son nuestras condiciones. Pero ellos ponen sus condiciones también. No te imaginas, la guerra de repente hubiera continuado. Se respetará las propiedades de los españoles que se queden. Otro. Perú pagaría el viaje de regreso de los españoles. ¿Qué cosa? Sí. Perú pagaría el viaje de regreso si los españoles querían volver a su país. Pagar el viaje. Otro. Los militares españoles que se queden en el Perú conservan sus grados. ¿Qué cosa? Todo eso se acordó. Palabra de honor. Fueron acuerdos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que automáticamente todos aceptaron la independencia? ¿Así simple? No. Hubo dos últimos lugares donde hubo resistencia. En primer lugar, el general Pedro Antonio Olañeta. Acá lo vamos a ver. Olañeta, ahí está Olañeta, ahí está. Él es Pedro Antonio Olañeta. Él y sus tropas no estuvieron en la batalla de Ayacucho. Cerca de 4.000 soldados en el Alto Perú no participaron en la batalla de Ayacucho. Olañeta había tenido una discusión con el virrey La Serna y Olañeta dijo, no señor, yo no tengo por qué hacerle caso a usted. Al único que obedezco es a mi rey. Punto. Entonces, cuando hubo una batalla de Ayacucho, Olañeta no mandó sus tropas. Buena hora, profe. Bueno, la otra es que cuando ya se había firmado la capitulación de Ayacucho, pero Antonio de Olañeta dijo, yo no acepto ese documento, no lo acepto. Yo me quedaré aquí hasta que el rey me dé nuevas instrucciones. Aunque tú no lo creas, Olañeta se declaró en rebeldía. Y entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Bolívar dijo, está bien, no quiere aceptar, no quiere rendirse. El problema, dijo Bolívar, preparen, por favor, vamos a acercar toda esa zona, vamos a acercarlo, le vamos a cortar todas las provisiones que pueda recibir, vamos a ver hasta cuánto le dura sus provisiones. Y Bolívar dijo, vas a ver, solitos se van a rendir cuando no tengan que comer. Sus tropas de Olañeta le pedían por favor la rendición. ¿Se qué rendirnos, señor? No vamos a morir de hambre acá. Olañeta no quería. No, dijo Olañeta. ¿Qué cosa? No vamos a rendir. ¿Por qué? Pasaban los días, las provisiones iban terminando y sus propias tropas se sublevan y lo matan. Palabra.
Algunos también le llaman eso como el motín de Tumusla, ¿no? Así que las tropas de Uranieta se sublevan y lo matan, ¿ya? Y se entregan, pues. En el Callao, en el Real Felipe, en el Callao, había un general llamado José Ramón Rodil. Él estaba al mando del Real Felipe. Y él dice, igual, no aceptamos la independencia. No lo aceptamos, señor. Se negó. Pero este se quedó hasta 1826 todavía, de verdad, en el Real Felipe. Pero al final ya negociaron y aceptaron rendirse, pero que les permitan volver a España. Listo, ya, señor. Contar que se rinda. ¿Qué te parece? ¿Ya? Simón Bolívar va a apoyar, promover la creación de Bolivia. Eso era el Alto Perú. Hubo una asamblea conocida como Asamblea de Chuquisaca, en la cual prácticamente nace Bolivia, ¿no? Y lo ponen como primer gobernante a Sucre. Su primer presidente de Bolivia fue Sucre. Ahora, lo que te comenté al principio. Tú sabes que el país de Bolivia, su capital política es Sucre y su sede de gobierno es La Paz. Bueno, ustedes lo pueden revisar si gustan. También Simón Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico. La palabra anfictiónico significa fundación conjunta en la ciudad de Panamá. Algunos dicen que es mejor llamarle Congreso de Panamá. Ya, en este Congreso de Panamá, Simón Bolívar invita a las naciones americanas a todas unirse en una sola gran república. Claro, principalmente las naciones hispanoamericanas, profesor, las que hablan castellano. Por ahí se comenta que Bolívar hasta expresó, si existe Estados Unidos de América del Norte, ¿por qué no crear un Estados Unidos de América del Sur? Sin embargo, algunos países no estaban de acuerdo. Argentina y Chile no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos eran partidarios de San Martín. Obviamente Argentina, Chile se debían a San Martín, no apoyaron el proyecto. Algunos decían, ¿qué quiere Bolívar? ¿Una sola gran república? Ah, claro, él se quiere proclamar emperador. Porque déjame contarte, si no te lo mencioné, te lo menciono ahora. Ya en la fase final de la guerra, el Congreso nombró dictador a Simón Bolívar, lo nombró dictador, le dio todos los poderes para que acabe la guerra de independencia. Pues. O sea, Bolívar gobernaba con el título de dictadora. El Congreso de Panamá no se logró, al final un fracaso. Se forma la Federación de los Andes, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Vamos a hacer un pequeño mapa. Ahí está. La Federación de los Andes uniría la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Pero aún así tampoco se dio. También fracasó Bolívar en su intento de formar la Federación de los Andes. Para eso Bolívar ya había mandado redactar una constitución llamada vitalicia. La palabra vitalicio es hasta tu muerte, ¿sí o no? Esa constitución vitalicia decía que iba a haber un presidente vitalicio, o sea que iba a gobernar hasta su muerte. Imagínate, ¿eh? Todo estaba preparado, pero la gente, no solo el Perú, otros países no apoyaron los proyectos de Bolívar y no se dio. Así que Bolívar decide marcharse, Bolívar decide irse del Perú, y para eso cuando Bolívar se va, le encarga el gobierno al general Andrés Santa Cruz. ¿Ya? Hasta ahí básicamente es la parte teórica. Ahora vamos a entrar a la parte práctica en la cual ustedes me ayudan a resolver. ¿Ya? Con ayuda de ustedes vamos a resolver. ¿Ah? Siempre mis amigos mandan sus claves, ¿no? A través del chat mandan sus claves. Ya sabes que dentro voy a entrar al chat para netamente contestar preguntas que escribas. Así que anda preparando tus preguntas y anda preparando sobre el tema, por supuesto. Y tú me preguntas y yo con gusto les voy a contestar. Pero primero resolvamos juntos. ¿Ah? Vamos a practicar juntos. 1.
reconocido miembro del sector liberal de los inicios de la República Peruana. Presidió el primer Congreso Constituyente. A ver. Reconocido miembro del sector liberal de los inicios de la República. Presidió el primer Congreso. ¿Quién? Sin duda alguna, tú bien has contestado, claro que sí, el señor Francisco Javier de Luna Pizarro. Muy bien, es correcto. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Concéntrate. El primer Congreso peruano estableció como forma de gobierno A, la república, B, la monarquía, C, la oligarquía, D, el protectorado. ¿Qué dicen mis estudiantes? El primer Congreso peruano estableció como forma de gobierno, claro, la república. No aceptaron la monarquía. La idea de San Martín de monarquía constitucional, no la aceptaron. Los peruanos querían república. Pero una república, es que en una república tú puedes elegir a tu presidente. En una república todo ciudadano tiene igualdad ante la ley. ¿Te das cuenta? En una monarquía no, pues. En una monarquía, el futuro rey es el primogénito o el hijo mayor del rey. Muere el rey, asume el primogénito y así, ¿no? ¿Ves? Y en una monarquía siempre hay grupos privilegiados, ¿o no? Por eso el Perú decidió la república. Uno debe criticar el mensaje. Vamos a la 3. No quien da el mensaje. Brutazo tarea ya de vez. Ya, 3. El Congreso es el que manda. No al emisor. Ya. Bueno, parece que hay una tarea paralela por ahí. Por favor, si alguien tiene su micrófono abierto, por favor, si lo puede apagar, silenciar su micrófono. Si un drogadicto te dice que no te drogues, ¿qué no puedes hacer? No, te dice al mensaje, gracias, no al emisor del emisor. ¿Qué voy a decir? Yo no me quiero drogar. Bueno. Ya, vamos a ver otra cosa. Vamos a iniciar esta medida, vamos a lograr la pista. ¿Qué dirías? Ya está mal, mi vida. Ya, por favor, su micrófono, amigo, amiga, su micrófono puede bajar el volumen, por favor. No sé. Hay un montón de lentes por todos lados. No se han dado cuenta. Hay un micrófono. Ya. Una vez más, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Bueno. Pero esto no es serio. Ay, no. Bien, procuremos continuar. Dice, el Congreso es el que manda y el triunvirato es el que ejecuta. ¿Quién dijo eso? Son palabras de Simón Bolívar, ¿no? Eso es. Bien. ¿Por qué expresó eso Simón Bolívar? Según cuentan, Simón Bolívar criticaba al Congreso del Perú y también criticaba al triunvirato, la gubernativa. Bien, ¿alguien no se ha dado cuenta que su micrófono está prendido? Por favor, quien tenga su micrófono prendido, háganos el favor de apagarlo. Bueno, ya. No se ha dado cuenta, seguro, ¿ah? No lo apaga. A ver. Un momentito.
escucha todas sus conversaciones. El, el considerado el ¿Puede primer apagar su presidente del micrófono? Perú. Bien, continuamos. El 3. El Congreso es el que manda y el triunvirato es el que ejecuta. Eso lo expresó Simón Bolívar criticando al Congreso que había nombrado una junta gubernativa, 3 personas que Fue para Bolívar no denominada eran la ellos pues batalla de los más adecuados, ¿no? Guadalupe Claro que sí. Junín. Vamos a la 4. Sobre el primer Congreso Constituyente, indique las proposiciones correctas. 1. Fue instalado por don José de San Martín, ¿verdad o falso? Verdad. 2. Luego de debates establece la monarquía constitucional. No. El Congreso más bien establece la república. 3. Establece las bases de la primera constitución del Perú. Sí, es correcto la 3. 4. Organiza elecciones y es elegido presidente José de la Ribagüero. Ribagüero no fue elegido. Dio golpe de Estado, motín de Balconcillo. Por lo tanto, lo correcto es la 1 y la 3. ¿Sí o no? La B es la respuesta correcta. 5. La primera campaña por los intermedios enviada por la Junta Gubernativa fue derrotada en las batallas de A. Torata y Moquegua, B. Cancha Rayada y Anacocha, C. Maipú y Tarapacá, D. Saragurio y Ayacucho. Y la respuesta correcta, ¿cuál fue? En la primera campaña por intermedios sufrimos derrotas en Torata y Moquegua, la A. 6. Es el primer golpe de Estado realizado por los militares en nuestra historia republicana. A ver, dime, ¿cuál a cuál? Muy bien, claro que sí. El motín de Balconcillo, ¿no? Muy bien. 7. Al mando de la corriente libertadora del norte formó la Gran Colombia. ¿Quién? ¿Quién? Claro que sí, ¿no? Simón Bolívar. Simón Bolívar, por supuesto. Es el punto. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a la 8. Ya, vamos a la 8. Dice, sobre la batalla de Junín, señale si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, la batalla de Junín fue denominada batalla fratricida, falso. Los patriotas estaban al mando de don Simón Bolívar. En Junín, sí, verdadero. Fue una victoria patriota con participación destacada de los húsares. ¿Qué dices tú? Sí, verdadero. Siguiente. Después de la batalla, los españoles proponen iniciar las negociaciones de paz. No, no, porque después falta la batalla de Ayacucho. No sé cómo sería. Falso, verdadero, verdadero, falso. La B, profesor, la B. Correcto, la B. Vamos a la 9. Ya, vamos a la 9 ya. Firmaron la capitulación de Ayacucho. A. Sucre y Canterá. B. Santa Cruz La Serna. C. Sucre La Serna. D. La Mar Pezuela. Respuesta. ¿Cuál es la 9? Muy bien. Sucre con Canterá. Excelente. Vamos a la 10. José de la Ribagüero, Torre Tagle, Antonio José Sucre y Bolívar. Relacionemos. A ver, ¿cuál es la relación correcta? ¿Cuál es la relación correcta? 1. José de la Ribagüero sería primer presidente del Perú. 1C, correcto, 1C. 2. Torre Tagle se refugió en el Rey Felipe. 2A, correcto. Antonio José de Sucre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Batalla de Ayacucho, él dirigió. 3D. ¿Está bien o no?
Y Simón Bolívar, supremo dictador, 4B, respuesta la A. Respuesta la A. ¿Está bien o no? Correcto, mis estudiantes. Y ahora sí, el momento esperado. Vámonos al chat con todos mis amigos. Dejamos de compartir y nos vamos al chat. Ahí está, llegó el momento del chat. Les voy a agradecer que me escriban ustedes preguntas del tema, ¿ya? Preguntas del tema. Casi todos mis tigrillos han mandado ahí sus respuestas. Yo a todos les doy las gracias, ¿no? Tengo a Yadira, Rocío Esther, Diana Romero, Kiarángela, Jefferson, Juan Jesús, Luis Guillermo, Michelle Henry, Armando, Joel, Omar, Josué David, Juan Jesús, Yadira, todos, ¿ah? Faresh, Mel Yasuri, sí, casi todos, Dharma, todos ellos han mandado su respuesta y yo les digo gracias a todos. A mí se nota que están ahí participando, trabajando, mis tigrillos, excelente. Si obvié a alguien, les pido disculpas. Está Joana también, Joana, Ashley, sí. Gracias a todos. Muy bien. Entonces ahora sí hay preguntas, ¿ah? Preguntas. Vamos a ver. Tenemos 20 minutos para preguntitas del tema principalmente, ¿ya? O de, en el peor de los casos, temas anteriores. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué no de temas posteriores? Porque uno hemos hecho, pero cuando hagamos el tema ya, ¿no? Entonces, o me preguntas de temas de hoy día o de anteriores para aclararte alguna duda. ¿Vamos o no? Vamos a las preguntas. Primera pregunta de Henry Velázquez. Cuando participaron los húsares de Junín, ¿estaba planificado su participación en la batalla? No, de hecho iban a participar. Pero ¿cómo se dieron las cosas, Henry? Te cuento. Las tropas patriotas estaban siendo prácticamente derrotadas. Las tropas españolas tomaron la ofensiva y las tropas peruanas empezaron a retroceder. Por ahí se comenta que hubo una orden de retirada. Entonces, cuando las tropas peruanas estaban, por decirlo así, retirándose, las tropas españolas empiezan a perseguirle. Ahí un famoso mayor Rasuri da una contraorden. Le dice al jefe de los húsares, el señor Suárez, que sigan peleando, que los húsares intervengan. Y los húsares intervinieron y consiguieron la victoria. De hecho, que estaban en la batalla. Sino que parece que al principio la batalla no era favorable, amigo. Por eso es que Rasuri, el mayor Rasuri, él es el que dice, sigan peleando. Él da la orden. Entonces, pues, es una contraorden, ¿no? Qué bueno que no se equivocó, porque al final fue una victoria, ¿sí o no? Claro. Gracias. Melissa está preguntando, ¿cuándo se dio el primer congreso? En septiembre de 1822. Amiga Melissa, septiembre de 1822 se instaura el primer Congreso Constituyente de la República Peruana. ¿Ya? Sí, Katia Nayeli Rodríguez pregunta, profesor, ¿San Martín crea o inaugura el Congreso? Bueno, en realidad lo que hace es, técnicamente, como él todavía era el protector, el gobernante, él convoca elecciones, ¿de acuerdo? Se eligen a los representantes y él da el discurso de inauguración. Lo inaugura, con un discurso, ¿no? Pero él aprovechó para presentar su renuncia, ¿no? Y Bolívar decide irse. Gracias, Katia. Y seguimos con la pregunta de mis estudiantes. Ahí están todos mis tigres. Ya. No, todavía falta un tiempito para el examen, todavía falta, muy temprano. Un ratito va a ser todavía, ¿ya? Así que aprovechen a preguntar, mis tigres. Aunque yo sé que chicos casi siempre suben 18, ¿no? Pero todavía no es el momento. Todavía estamos en preguntas. Vamos, aprovecha a preguntar. Bueno, sí, incluso se comenta de que San Martín estaba en amoríos con una jovencita, una francesa, ¿no? Ah, no, claro que era mayor, pero para él era joven, ¿no? Claro, Rosita Campuzano, sí. Se dice que San Martín, acá Leslie hace un comentario, ¿no? Acerca de que San Martín trajo su hija pequeña, ¿no? Damas, la ciencia de la victoria. Eso es casi... Dama blanca mueve primero que dama negra. Ya. El micrófono,
de nuevo su micrófono, por favor. Respuesta al número 22. Profe, tiene que silenciarle ya. ¿Qué pasó? Alguien puso su sonido. Se me está cansando. Que se por los micrófonos. Ya. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Estamos en Está promocionando, profe. Hace siglos que no ha tocado una de estas piezas. micrófono. A ver, de repente alguien por error de nuevo ha puesto su micrófono. No nos deja avanzar, por favor. Bueno, solo les pido a todos los presentes que tengamos cuidado con eso, hijo. De repente no hay mala intención, ¿no? Sin querer perjudicamos la clase, amigos. Por favor. Se lo pedimos de la manera más cordial. Hay que tener cuidado. Fíjate ahorita si tu micrófono está activado, ¿no? De repente sin querer, no estoy hablando de que alguien lo haga de mala fe, ¿no? Pero si nos descuidamos, diré, vamos a perjudicar, ¿no? Por favor. Entonces, estaba explicando a la Leslie, claro, en ese sentido, Leslie te estaba comentando acerca de eso. Lo que pasa es que estos temas de Martín tenía su hija, o por ahí sus amoríos con Rosa Campuzano, son partes ya más de la vida privada, personal, ya son libros biográficos en todo caso, Leslie, ¿no? Libros biográficos. Poco complicado que nos pregunten eso en un examen de admisión, ¿no? Porque también hay libros netamente sobre Bolívar, libros netamente sobre Sucre, pero son más cuestiones biográficas. Y cuando es un examen de admisión, más suelen preguntarnos acerca de las campañas militares o cómo tuvo su participación, ¿no? Claro, así que no es que esté mal en sí la observación. Gracias, Leslie. Ah, ya, me preguntan por las claves de las 5 y las 6. No hay ningún problema, con gusto lo menciono. A ver, me están preguntando por claves de las 5 y las 6. En las 5, A. En las 5 es la A, ¿ya? Torati Moquegua. Y en las 6 era la B, el motín de Balconcillo, ¿ya? El motín de Balconcillo, la B. Ya, volvemos. Seguimos. Gracias. Claro, Yadira, con mucho gusto. José Olaya cumple un papel fundamental en el proceso de independencia, al igual que otras mujeres como la señora María Parado de Bellido, ¿no? Esos son héroes del proceso de independencia, sino que José Olaya Balandra era informante de los patriotas. Él, como era un nadador, era un pescador, cuentan que él llevaba información valiosa, ¿no? Para los patriotas, un informante. Pero lamentablemente los españoles lo van a atrapar, a torturar de la peor manera, lo van a interrogar. Y a José Olaya pues se le atribuye el decir que si 1000 vidas tuviera, gustosamente las daría por el Perú, ¿no? Una cosa impresionante. José Olaya, que no quiso delatar a los patriotas, se mantuvo íntegro hasta el fin. Así que José Olaya, de ahí porque pues es considerado héroe, ¿no? En el proceso de independencia, ¿sí? Mel Yasuri, gracias por la pregunta, ¿ya? El punto es que Ribagüero era un criollo aristócrata, y como criollo aristócrata, él no representaba al pueblo, sino a su clase social, la aristocracia criolla, ¿no? Ellos querían tener el control del Perú, pues. Pero primero que nada, ¿cómo llegó Ribagüero al poder?
no fue elegido democráticamente. Y si bien es cierto el Congreso lo nombra, pero el Congreso lo nombra porque el general Santa Cruz los presionó militarmente. Pero ahora que a Ribagüero le fue mal en su campaña, el Congreso decide destituirlo, ¿no? Y Ribagüero se declaró en rebeldía, no quiso renunciar. El hombre estaba, pues, como es lógico, preguntando a mi amigo Emanuel Jesús. Hay lugares donde los libertadores se quedaron. Por ejemplo, cuando San Martín estuvo en Pisco, cuando San Martín también estuvo en Guaura, y San Martín estuvo, como menciona, ¿no?, el amigo Emanuel. Él me comenta que por la zona de San Antonio había una casona que le dijeron que era de San Martín, ¿no? Para mí que seguramente se alojó ahí, ¿no? Estuvo alojado, ¿no? Ese es el punto. Pero hay una zona que le conocen como la Casa de los Libertadores, que está en Pueblo Libre. Por entrar al museo, hay un museo en Pueblo Libre, ¿no? Ahí también hay una zona que le conocen la Casa de los Libertadores, ¿no? Lo que pasa es que estuvieron en varios lugares, pero no un lugar permanente, ¿no? Por la misma campaña militar, pues, ¿ya? Pero yo te agradezco la observación. Muchas gracias. Por ahí preguntan los jóvenes, siguen preguntando. Oh, ya. Rosangélica me está preguntando acerca de la proclamación de la independencia, ¿no? Bueno, mira, lo que ocurre, Rosangélica, es que va a haber varios lugares donde en realidad se va a proclamar la independencia. Por ejemplo, mira, Rosa, se dice que en el puerto de Supe, tú sabes que Supe es donde está Caral, Barranca, ¿sí o no? Se dice que un grupo de patriotas, cuando ya sabía que San Martín venía con sus fuerzas, con Lord Tomás Cochrane y toda esa gente ya venían, el puerto de Supe es el primer pueblito que se proclamó libre e independiente. ¿En serio? Luego, después se dice que antes que San Martín proclame en Lima, ya había proclamado en Guaura la independencia. Pero no, profe, la que cuenta es la de Lima, el 28 de julio, profesor, cuando San Martín proclamó, ese es el que cuenta. Tal vez sea el más importante, pero no fue el único lugar. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué opinaba el pueblo? Lo que ocurre es que, en honor a la verdad, sí le entusiasmaba al campesino, ¿no?, al poblador andino, al poblador descendiente de africanos que era esclavo, a los mestizos, mulatos. La idea, por supuesto que es muy atractiva, pero en la práctica sabemos que quienes tenían el control eran los criollos. ¿Se da cuenta? O sea, en la práctica, los criollos son los que van a tener el control del Perú, ¿no? Pero en todo caso, es una buena observación, amiga Rosangélica. Muchas gracias. Seguimos. Claro. Katia Nayeli me está preguntando por los generales. Por el lado patriota, amiga Katia, por el lado del Perú estuvo el general Sucre, Antonio José de Sucre y Agustín Gamarra. Por el lado del Perú, ¿ya? Los principales, claro. Por el lado español estuvo el mismo general Acerna, el virrey, pero a su vez él era general, claro, por supuesto. También Canterac, ya Canterac y Valdés, claro que sí, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, ya el Real Felipe como museo va a ser en la etapa republicana, ¿no? En la etapa republicana ya el Real Felipe lo van a ver como museo, ¿no? Lo que pasa es que obviamente un fuerte militar, digamos, activo como el virreinato, pues. ¿Por qué el virreinato, el fuerte de Real Felipe era tan importante? Porque por ahí podían venir todos los embarcos de los barcos españoles, pues. ¿Te das cuenta, no? O sea, en la etapa de la colonia, ahí sí, el Real Felipe tenía un papel de repeler cualquier intento de desembarco, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Más que todo ya etapa republicana. Gracias.
Eh, muchas tierras. ¿Y qué pasaba con los campesinos? Muchos estaban en condiciones sirvientes, ¿no? ¿Sí o no? Y gracias, Nelsi, es una pregunta bien interesante que requiere más tiempo para explicar, pero yo te agradezco. Luis Guillermo me está preguntando, ¿por qué quedaron en usar espadas en la batalla de Junín? Conveniente al Perú porque se dice que tenía ciertos problemas con municiones y armas de fuego. Entonces, también implicaba, pues, inversión. Y una propuesta fue pelear con espadas, con sables. Para España no hay problema, porque España sentía que tenía una gran caballería y soldados bien adiestrados en el manejo de la espada. Así que para España, normal. ¿Sí? Diana Romero pregunta acerca de por qué Simón Bolívar quería formar la Gran Colombia. Por una razón simple. Era un proyecto, un gran proyecto que tenía él. Hizo la República. La Gran Colombia iba a ser el modelo a seguir si es que él buscaba integrar más naciones. ¿Te das cuenta? O sea, Bolívar tenía un proyecto, que una sola gran nación hubiera. Por eso hubo Congreso, ¿no? Y aunque no le resultó, luego formó la Federación de los Bandos, el intento, ¿no? De lograr eso. Pero lamentablemente para Bolívar no le salió ninguno de sus proyectos, ¿no? No cuajó. No, una costumbre antes de las batallas es que las tropas envían representantes, ¿no? Es labor diplomática, para que se pongan de acuerdo respecto a algunos términos de la guerra o la batalla, ¿no? Ya. Muy bien. Más preguntas por acá, por favor. Más preguntas. Ya estamos casi. Muy bien. Ya, listo. Sí, estoy buscando preguntas todavía. Rivagüero sí regresó al Perú, ¿ah? Sí regresó, con el tiempo no estaba Bolívar, pues, ¿ya? Pero ya nos ganó la hora, ahora sí me voy a silenciar para práctica, ¿ya? Le deseo lo mejor a todos, que les vaya bien en su práctica. Listo, todos a su práctica.